Hola a todos los que nos ven, gracias por estar aquí en una nueva entrevista de este blog, conversando con Jonah. Hoy tengo un invitado muy especial, personalmente especial para mí, ya les voy a contar por qué, pero también con una temática que es fundamental y es muy importante para todos aquellos que nos están viendo. El doctor Manuel Oquendo es ginecólogo obstetra, además de ser psicólogo y trabajar con amplia experiencia en el campo de la reproducción asistida. Y realmente es una persona que yo lo he conocido en estos andares del tema de la reproducción, de buscar tener hijos, y es una persona con mucha empatía, con mucha ética y con mucho conocimiento en la temática, un ginecólogo muy reconocido aquí a nivel Cochabamba, a nivel Bolivia, y realmente es un gusto y un privilegio contar con su participación y con su conocimiento respecto de este tema, que es tan fundamental porque en nuestra sociedad hay tantas parejas que están luchando con el tema de poder concebir, de poder tener hijos, y no saben a quién acudir, ni saben qué opciones hay, y a veces existe mucho tabú, paradigma o mala información, y hoy vamos a tratar de esclarecer muchos de estos temas. Así que, doctor Oquendo, bienvenido, gracias por su tiempo, le cedo la palabra, por favor. Gracias, Jonathan. En primer lugar, agradecerte mucho por la presentación y por haberme hecho parte de esta iniciativa. La verdad es que te habrás dado cuenta, soy muy afín a las redes sociales. Creo que hay que usar las redes sociales y depende de nosotros que las redes sociales estén más llenas de cosas buenas que de cosas malas, ¿no? Si nos quedamos de afuera, nos va a invadir lo que es más comercial, lo que está más de moda. Pero si tomamos nosotros una actitud más activa, más propositiva, probablemente podamos inclinar un poco la balanza. Un gran cariño personal para mí, hacia ti, hacia toda tu familia, tú sabes que son especiales para mí y encantado de colaborarte y a tus órdenes siempre. Muchas gracias. Así es, usted trajo a mi pequeño, a mi hijo menor a este mundo. Yo pude estar ahí, me dio el privilegio de poder estar ahí adentro en el quirófano y ver ese momento único y especial en la vida de todo papá. Así que hay una gratitud y un cariño muy inmenso. Es Eh, mismo. Cuéntenos, por favor, doctor, un poquito de su experiencia en este campo de la reproducción asistida. ¿Qué lo lleva a este campo y por qué es importante? Claro, con mucho gusto. Mira, yo tuve la fortuna de, bueno, yo ya era psicólogo y como médico me fui a especializar a México. Gracias a Dios obtuve una muy buena calificación en mi examen de ingreso, entonces yo pude optar a un hospital que es de cuarto nivel, es decir, no solamente es de alta especialidad, sino que se hace investigación. Y este es el Instituto Nacional de Perinatología, que era el único centro estatal público que atendía en reproducción asistida en México. Entonces te imaginas la magnitud de la casuística, ¿no? Habían miles y miles de casos cada año, porque en general la reproducción asistida es un tratamiento, es un abordaje caro, ¿no? Requiere muchos estudios, requiere mucha tecnología, y al ser estatal, este no lo era así, estaba al alcance de una gran cantidad de gente. Entonces, gracias a Dios tuve mucha casuística durante mi formación, eso me inclinó hacia esa área. Y ya de regreso en Bolivia tuve la suerte de hacer contacto con EmbryoVit, que era un centro de acción de reproducción asistida, el que tiene la central en La Paz, y abrían sus oficinas en Cochabamba. Entonces, me pusieron en contacto, gracias a Dios se dio la posibilidad de trabajar juntos y desde entonces estamos en esto. Estoy hablando de que yo empecé la especialidad allá en 2008, son algo más de 12 años, ¿no? 12 años de experiencia en este campo tan interesante. Y es lindo ver cómo a veces la vida se va encaminando, no exactamente como uno la esperaba, pero que nos lleva a buen término y a hacer cosas que no imaginábamos, pero que son hermosas, ¿verdad? Eh, Así es. Me imagino que los resultados positivos de la reproducción asistida traen esperanza y alegría a mamás y a parejas que muchas veces la habían perdido. Sí, es muy interesante lo que mencionas, porque cuando yo volvía de México a Bolivia, yo no sabía que existía EmbryoVit. O sea, no estaba planificado que yo me encamine en el tema de la reproducción asistida. De hecho, como yo era psicólogo, tenía un poco más en la cabeza trabajar en temas de adolescencia, porque tengo formación también en ese área.
o en temas de pareja, etcétera. Pero llegando a Bolivia se abren puertas que uno en su imaginación es reducido, ¿no? Realmente hay que dejar las cosas en manos del poder más grande porque pueden ser infinitamente mayores de lo que tú puedes creer. Sin duda, la pareja que está en busca de un hijo es la pareja más ilusionada y cuando esto se logra es fuente de muchísima alegría. Pero como todo en la vida tiene su lado B y las parejas que finalmente no lo logran o que tienen tropiezos en el camino también son experiencias duras, ¿no? De acompañar y de contener, porque ese es también nuestro papel cuando las cosas no salen bien o no salen bien a la primera, por lo menos. Exactamente. Y en el caso de ustedes, un plus el contar también con el contexto de la psicología, ¿verdad? Porque ve el lado médico, ginecológico, a la vez que el lado psicológico de la pareja. Y en estos casos es tan importante contar con la empatía, contar con alguien que sabe cómo hablarle a la pareja, porque una pareja ya está atravesando en estos casos una crisis emocional y muchas veces una crisis relacional, ¿verdad? Debido a esta búsqueda y esta lucha. Entonces, qué importante es que el médico no solo sepa el área profesional de su campo, sino el área humana también de relacionarse con el paciente, ¿verdad? No sé si brevemente nos puede contar un poquito acerca de ese tema, cómo maneja la relación tan delicada con personas que están que ya llegan a su oficina muchas veces o a su consulta en una crisis emocional y relacional. Sí, mira, sin querer se ha dado esta excelente combinación del poder hacer una intervención integral como ginecólogo y como psicólogo, ¿no? Yo no lo había previsto así en esa área en particular, pero resulta ser una excelente complementación. Bueno, lo primero que trato yo es de ver cuánto ha durado este problema. No es lo mismo una pareja que tienen buscando 3 meses un bebé que una pareja que tienen 3 o 4 o 5 años intentando todo, ¿no? Tengo parejas que llegan casi por curiosidad, no estamos pudiendo, a ver qué se puede hacer. Y llegan también parejas que han intentado todo y que están a punto de tirar la toalla. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver, cuán cansada está llegando esa pareja, porque este camino es largo y es agotador. Es agotador en lo personal y como pareja. Es desgastante para una pareja, por ejemplo, que te pidan tener relaciones íntimas en fechas en las que por ahí ni tienes ganas, ni tienes tiempo, o están peleados, o están distantes, y el calendario lo manda, ¿no? Eso desgasta la pareja, desgasta a la pareja cada mes que no se logra el objetivo, y luego intervienen la culpa y la digamos, el autocastigarse de uno, ¿no? Uno dice, es mi culpa. Tengo parejas que les dicen a su otro compañero, si quieres, haz otra pareja, yo te he fallado, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ver primero cuánto ya han recorrido en este camino para poder acompañarlos mejor. Luego, obviamente, hay que ser muy cuidadoso con las expectativas que les podemos ofrecer, ¿no? Realmente, aunque la ciencia ha avanzado mucho y hay un tratamiento para todo, es un camino de resistencia, es una carrera de resistencia, no necesariamente es ni rápido ni fácil, ¿no? A veces se puede complicar un poco, a veces mucho también. Tengo experiencias de gente que ha hecho 5 o 6 procedimientos de in vitro. Entonces puede ser realmente muy desgastante, y ahí entra, por supuesto, mi formación como psicólogo, pero sin duda también tienes que tener algunas facultades personales, ¿no? No puedes fingir una empatía porque eres psicólogo, o no te va a salir de haber estudiado psicología. Creo que tienes que tener de manera personal, auténtica, una empatía con estas personas para poder hacer equipo y transitar este camino que puede ser largo y difícil. Exacto, muchísimas gracias. Antes de entrar a una siguiente pregunta, me gustaría mencionar algunas cosas que hasta aquí ha comentado. En primer lugar, si estamos aquí creo que es en el eje troncal, ¿verdad? La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, hay acceso a Embriovit, que es un sistema de clínicas especialistas en reproducción asistida. Así que si estás buscando información sobre esta temática, pues acércate a Embriovit aquí en Cochabamba. Sigan en las Torres Sofer, ¿verdad? Sí, Avenida así es. Oquendo. Entonces, y ahí está el doctor Manuel Oquendo también. Y
justo en Loquendo, doctor Manuel Loquendo, Sí, fácil de así acordarse. es. Eso es importante. En segundo lugar, el doctor también mencionaba que en el contexto de la psicología también trabaja con adolescentes, así que no es solamente en el tema de la reproducción asistida, también en temas ginecológicos en general, y está el tema de la ayuda psicológica con adolescentes o con otros hijos o en relaciones de pareja. Si están buscando otro tipo de apoyo, pues el doctor tiene un abanico bastante grande de conocimiento que les puede apoyar y yo puedo dar testimonio personal de su calidad humana. Eh, yo recuerdo que desde la primera vez que nos conoció tuvo mucha empatía, fue muy accesible con nosotros y bueno, cuando llegó el milagro de nuestro pequeño, él estaba tan feliz y me acuerdo que caímos de sorpresa en el consultorio con la noticia y nos abrió espacio y nos vio. Así que es una persona realmente muy humana. Así que si están buscando más información o atención en este tema, pues se los recomendamos. Entraremos en materia y hablaremos de qué es la reproducción asistida, porque hemos tocado el término, hemos hablado un poquito de in vitro, pero ¿qué es? Porque no es una sola técnica, ¿verdad? Sino que es una serie de estrategias, una serie de cosas que conllevan la reproducción asistida. No sé si a grosso modo nos puede explicar. Claro, con mucho gusto. La reproducción asistida en realidad es un conjunto de técnicas, es un conjunto de estrategias que tienen como finalidad facilitar o sustituir un proceso natural en el camino de la reproducción. Es decir, cuando una pareja quiere lograr, o para que una pareja logre el objetivo de tener un bebé, existen varios pasos, varios pequeños procesos que se tienen que enlazar, y en ellos es donde puede estar alguna falla, ¿no? Entonces, la reproducción asistida son técnicas que están destinadas o a mejorar o a sustituir algunos de estos elementos que está fallando en el proceso reproductivo. No es uno solo, no es un tratamiento, es una excelente acotación, porque a veces me escriben al Facebook y me preguntan, ¿cuánto cuesta un tratamiento de reproducción asistida? O explíqueme en qué consiste la reproducción asistida, y no es tan simple. Realmente es un abanico grande de tratamientos que pueden ir desde algo muy sencillo, como mejorar un tema metabólico del organismo, favorecer la ovulación con un tratamiento simple, hasta cosas muy avanzadas como el in vitro con donación de gametos o incluso de embriones. Es un abanico muy grande. Y la tarea nuestra, y lo más importante, es como punto de partida hacer un buen diagnóstico de dónde está el problema reproductivo. Una vez hecho ese diagnóstico, sí te puedo decir que hay solución prácticamente para todo. Pero antes no, y eso es muy común de ver que han estado haciendo cosas durante meses o años sin saber dónde estaba exactamente el problema. Entonces, un primer paso muy importante es definir muy bien un diagnóstico, qué está dificultando en el logro de este objetivo de tener un bebé. Y una vez dado ese primer paso, sí escoger adecuadamente qué técnica o qué tratamiento de reproducción asistida es el mejor para esa pareja en particular. Excelente. Entonces, la clave está en la información. Y hablando al paciente, creo que una clave es ser sinceros, ¿no? Porque a veces el paciente llega con sus propios miedos, preconceptos y no quiere contarle al doctor todo lo que ha pasado. Es mejor poner todo sobre la mesa, ¿verdad? Sí, a veces no, la información no es completa al principio, o a veces ya llegan con una idea muy preconcebida, muy elaborada ya. Es decir, me ha tocado alguna pareja que llegue y me dice, venimos para un in vitro, Ujú. ¿no? Cuando sí, se puede hacer, pero tal vez no hace falta un in vitro. Tal vez si conversamos un poco más, podemos lograr esto con un tratamiento más económico, más sencillo, más natural. Ese es el objetivo, lograr el embarazo de la forma más natural, más simple y más económica posible. Ok. Entonces, con mucha frecuencia llegan ya con una idea preconcebida, ¿no? Venimos para un in vitro, o quiero saber de la inseminación, cuando dando unos pasitos para atrás se podría empezar por lo menos por algo muchísimo más sencillo, igual de efectivo, ¿no?
Excelente. Vamos a retornar a ese punto más adelante porque habla de ética, ¿verdad? Del tema de Ujú. que no se trata de vender in vitros, sino se trata de asistir y ayudar al paciente. Sí, Pero antes de entrar a ese tema en particular, hablaremos de tabús, porque existen muchos tabús asociados a la infertilidad, ¿verdad? O a los problemas de concepción. Hablaremos de nuestra sociedad y desde su experiencia tanto como ginecólogo y psicólogo. ¿Con qué tabús lidian en nuestra sociedad las personas que están teniendo problemas para concebir hijos y que necesitan apoyo especial, apoyo de reproducción asistida? claro, es un tema muy delicado por lo siguiente. Nosotros creo que desde el colegio reducimos la existencia del ser humano, digamos, en su enfoque más simplista a naces, creces, te reproduces y mueres. Es hasta una frase de cliché, ¿no? Nacer, crecer, reproducir, eso caracteriza a los seres vivos. Ujú. Naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces, llegar al punto de ir a buscar ayuda para lograr un embarazo, es decir, hemos fracasado en lo más sencillo, en lo más básico que hay en la vida, que es reproducirse. Lo que alguno da por sentado, ya desde mediana edad uno está pensando cuántos hijos va a tener y cuándo y cómo se van a llamar, cuando se forma la pareja igual ya empieza, yo quiero determinados objetivos, etcétera. Entonces, cuando uno se da contra la pared de que no había sido como lo soñó, está fallando algo muy básico, que es el tener hijos, y eso es una sensación de fracaso, ¿no? Que genera lastimosamente mucha vergüenza. Entonces se maneja la consulta de reproducción asistida bajo mucha discreción, pero existe sin duda ese tabú. Y por otro lado, se complica porque en el meollo del tema está la sexualidad, ¿no? Entonces, eso lo hace aún más íntimo, más delicado, te golpea más en tu autoestima, uno siente que ha fallado como hombre, una siente que ha fallado como mujer. Entonces, aparte de que es algo muy básico en la vida, es algo muy íntimo en la vida. Entonces, ambas cosas son difíciles de llevar al consultorio de un desconocido que dice que tiene un título y me puede ayudar, porque a eso se reduce al final, ¿no? Wow. Y finalmente, cuando haces un tratamiento y llega al mundo un bebé a partir de determinado tratamiento, sobre todo de los más complejos, también existe el problema de si eso debe decirse o debe ocultarse, si la familia debe saber que fue producto de una inseminación o de un in vitro, y sobre todo si el niño lo debe saber o no, que es un tema también que se conversa ya cuando se encara esa etapa de decidir qué camino vamos a recorrer. Entonces son Entonces, varios. es un problema bastante duro, ¿verdad? Porque la pareja de por sí ya está atravesando una situación, o en algún caso, tal vez no la pareja, la mujer que está buscando embarazarse, en un caso tradicional, la pareja, está ya atravesando una situación emocionalmente crítica. Y alrededor de eso está una serie de preguntas periféricas y al final no debería ser ni el asunto de la sociedad y debería ser una oportunidad de apoyo de los seres queridos, ¿verdad? Pero nuestra sociedad sigue siendo bastante intrusiva en esos aspectos. Eh, ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuántos van a tener? ¿Por qué 2 años Exacto, casados no tienen hijos? ¿Y que hay algo exacto. mal? Y me imagino que eso afecta emocionalmente a la persona. ¿Qué mensaje podríamos darles a esas personas que están constantemente presionando, sobre todo a la mujer joven o a la pareja joven, a que se embarace ya no más? Claro, y como todo empieza con una broma, porque esto ya es, primero es un juego, lo primero que te dicen es estás fallando, tú no puedes, eh, no cae muy duro a las personas desde ese punto de vista, porque primero se hace como broma. Es excelente el punto que tocas, yo esperaba llegar a esto en algún momento, me alegra que tú empieces por ahí, realmente es algo de lo que en lo que uno no se debe ocupar, ¿no? Uno no debemos opinar sobre este tipo de situaciones de la pareja. ¿Desde cuándo te vas a casar? ¿No? Porque ya tienes tanto tiempo, ya se te va el tren, o ya están tanto tiempo juntos, ¿por qué no se casan? Eso es algo muy personal que no sabemos qué hay alrededor, pero mucho más aún si la pareja está casada y lleva un tiempo sin lograr el embarazo, eh, tenemos que ser conscientes de que puede estar pasando algo malo.
de que probablemente lo están intentando, por un lado, y finalmente de que puede ser que no lo desean. Y en ambos casos, esa presión o esos inicialmente malos chistes que van a evolucionar a conversaciones serias son definitivamente intrusivos, pero se convierte en una variable que les juega en contra a la propia pareja, ¿no? Es muy frecuente parejas que ya vienen con la idea de hacer algo rápido y caro y de una vez un in vitro, porque en la familia ya me tienen cansado. Cuando si ellos pudieran relajarse, cosa que no les permite el medio, podríamos ir con más calma desde más atrás. Entonces, lo bueno de que nos van a ver muchas personas es que olvidemos ese tipo de preguntas, olvidemos ni en broma, porque a veces por detrás hay dos personas que están sufriendo o que lo están intentando y no pueden, entonces llegan a ser muy dañinos. Exacto. Olvidemos ese tipo de bromas, ese tipo de intromisiones que no nos competen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es tan importante y a veces puede ser, hoy está tan de moda hablar del bullying, ¿verdad? Del bullying que se hace en los colegios, pero no nos damos cuenta que muchos de nuestros estereotipos culturales son una forma de hacer este acoso o este, usando el término moderno, bullying a una pareja o a una mujer joven, ¿verdad? A la que se le está presionando con cosas que al final no la definen ni como mujer ni en su calidad de persona y que pueden estarle lastimando muy, muy profundamente, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, ese es un aspecto tal vez importante alrededor de estos tabús. Y el otro que usted mencionaba es el tema de decirle o no decirle al niño, qué hacer con un niño. No sé si podría un poquito más desarrollarnos sobre este tema, porque al final un bebé es un bebé, no importa cómo haya llegado. Pero Sí, no sé claro. si un poquito podría comentar sobre este tema de se le dice al niño, cómo se le dice, se comparte con la familia, cómo manejamos esto. Claro. Mira, si la técnica empleada para lograr este embarazo fue sencilla, vamos a decir un tratamiento médico, unos meses de estimulación de ovulación, o te diría incluso una inseminación artificial, puede no ser un problema. Pero ya cuando se trata de un in vitro, es decir, que el bebé, vamos a hablar en términos simples, que el bebé se hizo fuera del organismo de los papás, en un laboratorio, y se implantó en la mamá, o peor aún, si se empleó la donación de un óvulo o de un espermatozoide, ahí sí hay que tener, ese sí es un tema muy importante, porque si lo sabe el entorno familiar, hablemos de los hermanos y los papás que van a ser tíos y abuelos de este bebé, también pueden llegar a saber los hijos que van a ser los primos de este niño. Y esa ya es una información muy delicada para que esté en manos de niños preadolescentes o adolescentes, pares de este muchacho o muchacha. Puede salir en alguna pelea, puede salir en alguna mala broma, puede usarse en alguna forma de bullying, como estamos hablando. Los chicos, los niños y los adolescentes pueden ser crueles o pueden no ser, no medir las consecuencias de este comentario. A mí mi papá me ha dicho que a ti te han hecho así, ¿no? Y eso es algo que te puede marcar para siempre. O los tíos, ¿no? Que haya una pelea familiar, ningún núcleo familiar está libre de un desencuentro, de un desentendimiento, y ya tienen esa información de que el hijito de tal fue hecho de esta manera y nadie sabe, no sé qué, puede ser un tema que brote en una pelea, en una discusión. Entonces, más allá de aconsejar, este tema lo tienen que decidir ellos, pero hay que hacerles pensar en eso, hay que ponerles en la cabeza la posibilidad de que pasen los años y eso ya les pueda jugar en contra, especialmente al niño que fue el producto de este tratamiento, ¿no? Eso es algo que yo les recomiendo pensar mucho. Y cuando alguna pareja me pide mi opinión, yo me inclino hacia mantener lo más discreto posible el que se haya acudido a estos tratamientos para no exponer al bebé, al niño, en un futuro a este tipo de situaciones. Pero sí, hay parejas que lo quieren abrir, está bien, pero que lo piensen primero bien. Correcto. Ahora es importante que el niño lo sepa, es especialmente hablemos entre paréntesis del tema
donación de óvulo, y yo no soy ningún conocedor del tema, pero asumo que la genética es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, en alguna situación a futuro, es bueno que el niño ya sepa de este tipo de cosas. Yo creo que los papás tienen que evaluar y conocer a su hijo durante la niñez y un poquito antes de la adolescencia para ver cómo va a manejar esta información y definir en ese momento si es buena idea o no. Es decir, yo soy un poquito enemigo de generalizar. Creo que Excelente. hay que definirlo caso por caso. Esa es una excelente respuesta, ¿verdad? Es peligroso pintar a todos con una brocha, sino que es mejor hacerlo personalmente e ir tomando las decisiones en base al contexto de cada situación, de cada niño, de cada pareja o de cada mamá al final. Claro, Eh, exactamente. Tú conoces a tu hijo y puedes predecir una reacción, ¿no? Antes de continuar con el tema, me gustaría tocar un par de puntos, algo que usted tocó muy de pasada hace un momento, pero que es importante, es el tema de lo que decía, relajarse, ¿verdad? Darse un respiro, regresar al principio del problema a veces, porque hay parejas que por el estrés, el afán de quedar embarazados, eh, no conciben, ¿verdad? Y al final lo que necesitan es dar un paso atrás, relajarse y de repente el bebé llega sin necesidad de ningún tipo de ayuda. ¿Qué tan importante es ese tema de dejar la presión de lado? Esto es muy importante en dos sentidos. Uno, el que tú mencionas, ¿no? Es muy frecuente la pareja que ha buscado años este bebé hasta que dijeron, bueno, basta. Se acabó el dinero o se acabaron las fuerzas o ya la paciente, sobre todo la mujer, ha sido sometida a muchos procedimientos invasivos, que agujas, que ecografías, que no sé qué. Me rindo y se acabó. Y a los meses siguientes llega un embarazo espontáneo. Es muy frecuente y tiene que ver con que a lo que nosotros llamamos estar estresados en el cuerpo son químicos. Son químicos circulantes que por supuesto afectan el proceso reproductivo. Estamos hablando de cortisol, de adrenalina, de sustancias que ponen al organismo en una situación de defensa y que no es precisamente la mejor para lograr un objetivo como este, sobre todo si vamos contra la corriente. Entonces, sí es importante lograr, no te voy a decir que se relajen por completo, porque eso tampoco es lógico, pero hay que lograr un nivel de estrés que yo le llamo proporcional a la situación, ¿no? O sea, que sea adecuado para lo que está pasando y no que estemos en un extremo innecesario de estrés. Si tú les haces ver que si ellos quedan embarazados en marzo, en septiembre o en diciembre, realmente no hay una enorme diferencia en la vida. Entonces empieza a bajar un poco el apuro, ¿no? Y eso ya es un buen paso. Pero en ese camino, yendo más allá, hay parejas que al final de un buen análisis deciden que no quieren tener hijos, que han estado haciendo todo esto porque la gente les empuja, porque el medio, la familia, las reuniones familiares, los amigos los están empujando a una paternidad que probablemente no es de vida o muerte para ellos y que se dan cuenta que podrían seguir adelante sin hijos. Y yo trato de lograr esto haciéndoles una pregunta que al principio parece hasta tonta y les digo, ¿y por qué quieren ser papás? Pero se las hago a cada respuesta otra vez. ¿Y por qué? Y porque trato de hacerla por lo menos 6, 7 veces. Entonces, de la respuesta más lógica que sale de tu corteza, de tu primer respuesta, te obliga a escalar un poquito más y llegas a momentos en los que realmente no es algo que tú necesitas para vivir, ni había sido de vida o muerte, y te empiezas se ponen a cuestionar, tienes razón, a ver, veremos. Y tengo parejas que somos amigos hasta el día de hoy que han vuelto, tienes razón, lo hemos intentado, no se puede, tenemos mil cosas que hacer juntos, ya está. Entonces la paternidad a veces es un tren ajeno, no es un encargo, una obligación del medio que si tú les dices, por supuesto, como ya vamos a hablar después, al riesgo de perder a esos pacientes, que es lo correcto, realmente quieres, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y al final se miran las caras y dicen, a ver, vamos a volver a conversar y nos vemos más adelante, y que en muchos casos
Resulta que no se iban a morir si no llegaba este bebé. Y a eso les baja la ansiedad, la culpa, el miedo, ¿no? Y cambia la vida, cambia la cara de la paciente, cambia todo, todo de ahí para allá. Exacto, o sea, qué importante es eso, ¿verdad? Un poco antes de entrar de golpe al tratamiento, confrontar al mismo paciente en sus paradigmas y Así poder es. ver y también presentarle qué es realmente el tratamiento, en qué consiste, cómo va a ser y ver si es algo que realmente quiere hacer y quiere atravesar, ¿verdad? Poner las cosas en la balanza. Sí. La segunda pregunta, antes de entrar al tema ético, que es importantísimo, porque lo hemos tocado muy de pasada y obviamente no vamos a ser exhaustivos, pero más o menos hablemos de la línea común de tratamientos, podemos decir así. Es decir, desde la ovulación natural hasta el in vitro, porque a veces, como usted dice, muchas personas llegan directo con la idea de no me embarazo 1 año, necesito in vitro, ¿verdad? Es lo que la sabiduría popular. Pero no es tan así, ¿verdad? ¿Cuáles son las líneas de tratamiento, las líneas de acción comunes que se podrían llevar a cabo desde el embarazo natural hasta llegar al más agresivo? Muy, muy de pasada, ¿no? Pero, Sí. Mira, yo les planteo a las parejas que tienen opción a todas, a todo el recorrido, que esto es como una escalerita, ¿no? Y que podemos partir de algo muy sencillo que le llamamos como estimulación ovárica. Básicamente es ayudarle a la mujer a que ovule mejor y suplementamos con determinados oligoelementos, se llaman, a que la producción de espermatozoides sea de mejor calidad. Entonces, obviamente después de un diagnóstico de que eso es posible, porque si la paciente tiene las trompas obstruidas, no le puedo ofrecer eso, ¿no? Lógicamente. Entonces, ese sería un primer escalón. Se trata de favorecer la ovulación y la formación de espermatozoides con medios médicos que se pueden tomar casi de forma oral, etc. En un siguiente escalón pongo los tratamientos en los que hay que hacer eso y además apoyar con un poquito más de medicamentos para definir el momento exacto en que va a ovular, digamos, haciéndole ecografías. No es tan, tómate esto e intenta, ¿no? Ya tenemos que vernos más seguido, yo te voy a decir cuándo es ese punto de ovular y les voy a indicar cuándo tener relación. perdón que le corte ahí solo para que se entienda. Es un proceso que se vuelve bien, ¿cómo se llama esto? Rutinario, ¿verdad? Una vez que se entra al proceso, se debe seguir en cada etapa una rutina bien específica. Uno tiene que estar dispuesto a atravesar esa rutina, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo bien y hay que hacer cada paso por lo menos 3 meses. No es a la primera necesariamente, y eso hay que hacerles entender que si falla la primera, esta parte está dentro de lo previsto, ¿no? Para que no se te desmorone la pareja. Es un camino por etapas y que puede ser larguito, pero que requiere de varios, así es, y disciplina y enfocarse en lo que estamos haciendo. Entonces, la estimulación ovárica, el seguimiento folicular, serían las grandes etapas, ¿no? Las grandes. La inseminación y finalmente el in vitro, que tiene varios tipos de in vitro, pero yo les pongo más o menos esas 4 grandes etapas. Perfecto. Y se puede seguir esas etapas de manera cronológica o también saltar a una dependiendo del diagnóstico del paciente, ¿verdad? Así es, hay que definir de dónde se puede empezar, que no es igual para todos, y si se pueden hacer todas o no. Evidentemente eso ya es muy personalizado. Perfecto. Ahora, Incluso, si me permite, sí. Jonathan, incluso emocionalmente, ¿no? Si yo veo que mi paciente está aburrida de tomar sus tabletas en la primera etapa, ya tengo que hacerme una idea de cómo la tengo que preparar para lo que es un in vitro, que son inyecciones diarias, ¿no? O sea, ya me da una idea de su predisposición en cuanto a la incomodidad y en cuanto a lo que se viene, por si alcanzamos etapas más avanzadas. Wow, exacto. Y también evaluar lo que usted decía hace un momento, si es que la paciente de verdad desea entrar a esa etapa o lo está haciendo por presiones o mecánicamente, ¿verdad? Sí. Y ver si es algo que quiere hacer. Eh, entremos un poquito a este tema de los conflictos éticos, los conflictos morales, desde la parte médica, asociados con el tema de la reproducción asistida, porque puede convertirse, a falta de ética y moral, en un negocio muy lucrativo, ¿verdad? Vender
vender in vitros como si fuera una garantía de embarazo. Pero no sé si nos puede contar un poquito, hay mucha tela que tejer en esto, pero primero desde la perspectiva comercial, después desde decirle al paciente la verdadera expectativa, es decir, si yo me hago un in vitro, quiere decir que sí o sí salgo embarazada o existen probabilidades. ¿Cómo se maneja este tema? ¿Qué peligros ético-morales hay al respecto? Sí, esto es muy, muy frecuente cada día. Mira, hay dos situaciones en este tema muy importantes. La primera es la pareja que llega porque quiere tener dos bebés de una vez. O sea, yo quiero dos hijos y ya me olvido de todo, son gemelitos y en 3 años vuelvo a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces vienen a mi consulta a pedirme un embarazo gemelar, básicamente. Ya. Esto es más frecuente de lo que tú puedes pensar, parece que es como todo ya lo queremos express, ¿no? Como ya, no, ya todo es rápido y fácil, como el microondas de la reproducción, literalmente, ¿no? Yo hago esto y saco los bebés. Entonces, esa es una primera cosa que hay que combatir, ¿no? Porque la reproducción asistida no es para eso. Yo les digo, primero que no se puede, en realidad, no existe una técnica en la cual yo te pueda asegurar que vas a tener 2 hijos. Lo que sí sucede, y ahí surge la confusión, es que por intentar embarazar a una pareja que no puede, como ya te estaba adelantando, yo voy a estimular los ovarios para que ovule mejor, entonces con alguna frecuencia ovula doble y tenemos un embarazo gemelar. Pero como efecto colateral no planeado de un tratamiento a una pareja que no podía de otra manera, ¿no? En esa forma sí va a pasar y sí se acepta porque, por el contexto. Pero buscarlo de manera premeditada no, porque el embarazo gemelar es un embarazo de alto riesgo. Es un embarazo más complejo, es un embarazo que con alguna frecuencia termina mal, nacen prematuros, la mamá sufre preeclampsia, diabetes. Los bebés pasan a una incubadora. En la incubadora el oxígeno daña las retinas del bebé. No es un objetivo a buscar un embarazo gemelar. No es tan Y lindo como decirlo. claro, no es tan lindo ni tan inocuo, es peligroso, es una complicación. El embarazo gemelar, ya sea en una reproducción asistida o espontánea, porque los hay, es una complicación obstétrica. Entonces, mal puedo yo inducirle a mi paciente voluntariamente una complicación obstétrica, ¿no? Entonces, no se hace. Voy a perder esos pacientes, voy a perder ese in vitro, por supuesto que sí, pero es algo que no está bien y que no se debe ofrecer, porque le hace daño y es peligroso. Pero además, aparte de eso, no se puede, porque, como te digo, puede surgir como un efecto colateral de un tratamiento, de una inseminación, no es algo que se haga a propósito. E incluso en el in vitro, que se ponen 2 embriones, en muchos casos, y de hecho se ponen 2, porque con mucha frecuencia uno no lo logra, no se implanta. Entonces me da más chance de que al menos uno lo logre. Entonces, incluso en los in vitros que se ponen 2 embriones, lo más frecuente es que avance uno, por eso se ponen 2. Entonces, ni así le puedo ofrecer 2 de manera voluntaria a una pareja. Wow. Este es un tema, entonces, no es para que yo agarre y diga, quiero tantos de una vez y me lo saca, ¿verdad? Sino que Exactamente. no funciona para eso. Otra pregunta, entre paréntesis, sobre eso. Le voy a dejar que continúe con otros temas ético-morales, pero hay un preconcepto, una sabiduría popular, digamos así, de que los niños in vitro pueden ser hechos a menú, ¿verdad? Yo quiero mi hijo con ojos celestes, barbudo y de 3 metros, de metro y medio, que sea, de 1,80 m de altura, ¿verdad? ¿Se puede diseñar un niño de esa manera? ¿O eso es más una cuestión de ciencia ficción? ¿Cómo funciona ese tema? Ese era el segundo punto, Ah, exactamente. excelente. Pero partiendo de algo más básico y más frecuente, que es el sexo. Vienen y me dicen, tengo 2 niñas, quiero un niño. O queremos niña y niño, ¿no? O ya tengo, como te digo, 2 de tal sexo y quiero una mujercita ahora. Entonces, esa es otra consulta muy frecuente en fertilidad que también hay que desmitificar. Eh,
no quiero empezar por si es posible o no. Lo que quiero primero, y les digo así a mis pacientes, es que eso no se hace. Aunque fuera o sea posible, eso no se debe hacer. Tú no puedes hacer un bebé a pedido. Y la reproducción asistida no es para eso. La reproducción asistida es para ayudar a una pareja que no se puede embarazar a lograr un bebé sano en casa. Ese es el objetivo de la reproducción asistida, un bebé sano en casa. No, ni dos, ni determinadas características. Es lograr que una pareja logre el objetivo de tener un hijo. Y aunque yo pudiera y hubiera las técnicas, no lo haríamos porque no es para eso Embryovit y no es para eso la reproducción asistida en el mundo. No debe caer en eso. No deben hacer los chicos a pedido. Hay una película que se llama Gattaca, con 2 T's. Gattaca, te la recomiendo mucho y la podemos recomendar al público, que se trata de esto. No es un momento que llega. Ya ves que el cine es como premonitorio cada vez más. En esta película los seres humanos son perfectos todos, porque son elaborados antes de concebirlos genéticamente. Y los que no son perfectos son aislados. Entonces, ese sería el camino, esta sería la puerta de entrada para eso. Entonces, no se hace, no está bien, y no se ofrece y no se hace. Ahora, ¿cuál sería lo más cercano a la... Bueno, además te complemento contándote que cuando una paciente va a hacer, o una pareja va a optar por una donación, se les pide fotos de ellos para buscar donadores más o menos parecidos en términos raciales, de aspecto físico, y se les pide que nos manden algunas cosas que ellos desean, como la estatura, qué les gustaría en general, ¿no? Y las fotos que nos mandan, no estoy exagerando ni bromeando, son de Chayanne, son de Ricky Martin, y va en el correo electrónico. Esas son sus expectativas. Entonces, sí hay un imaginario así en la gente, ¿no? De que tú no puedes. Lo más aproximado a eso en la vida real es lo siguiente: cuando en una pareja, uno de los dos porta una enfermedad muy grave, una enfermedad incompatible con la vida o muy seria, se hace un in vitro y el embrión, cuando está listo, se lo manda al exterior y se le hace un estudio genético al embrión antes de implantarlo. Y ahí obviamente se hace un cariotipo y ahí va a salir el sexo, obviamente, ¿no? Pero se hace para buscar si no son portadores del gen de determinada distrofia muscular, de determinado problema serio de salud, para implantarlos sabiendo que no trae esa enfermedad. Entonces, ese paso se llama diagnóstico pregestacional o preimplantacional, y ahí sí se puede por lo menos escoger el sexo y que no tenga determinado gen del cáncer. Pero en ese contexto, no porque queríamos varón o niño, sino porque sale en el cariotipo, ¿no? Y sobre todo para evitar que este bebé traiga una enfermedad seria o potencialmente mortal. Perfecto. Entonces, no es que, digamos así como a veces se imagina, el médico agarra el embrión o previo a la etapa del embrión y genéticamente en una computadora, apretando unas teclas, decide: este va a tener ojos azules, va a medir 1,80, va a ser blanconcito y de nariz respingada, y así vamos a diseñar al bebé. Sino que cargan el material genético de los papás o del donante, en algún caso, y lo que sí se puede saber es qué tan saludable o viable va a ser ese embrión una vez implantado, si es que lo estoy entendiendo bien. Solo se le puede ir a buscar algunos genes que ya sabemos que codifican enfermedades muy serias. No cualquier enfermedad, ni si va a ser sano en general. Okay. ¿No? En caso de algunos genes de enfermedades que la familia trae, que hay antecedentes, es decir, tú no me puedes pedir que yo te diga si él va a estar saludable así, ¿no? Sino tú me puedes decir: en mi familia hay determinada condición y queremos saber si el bebé la va a heredar. Entonces se la va a buscar esa condición. En caso de ser hallada esa condición, ¿qué caminos hay? ¿Qué sucede ahí? Esa es otra pregunta del tema ético-moral, porque de verdad tal vez estamos entrando en un área un poco más compleja del tema, ¿verdad?
Claro, es muy compleja porque si no, ¿para qué lo haces? ¿No? Se les proporciona, o sea, cuando uno hace un in vitro se obtiene más de un embrión, entonces se les ofrece a los padres la información de los embriones y ellos firman un consentimiento informado de qué se va a hacer en caso de que algunos de ellos porten la enfermedad que estamos buscando. Y ellos deciden, obviamente, por lógica. Te confieso que esto es algo muy raro, ¿eh? No, en los años que llevo haciendo esto he debido ver dos parejas que han necesitado esto en 18 años. Claro, vale aclarar nuevamente que estamos hablando de enfermedades genéticas, de transmisión genética, que pueden traer un problema muy serio a un embrión, Exacto. ¿verdad? Sí. Y desde el 2008 hasta aquí yo he visto dos situaciones parecidas. Entonces, es algo bien poco frecuente. Y hay un consentimiento informado y la pareja decide qué se va a hacer con los embriones. ¿Qué opciones hay? Mantenerlo congelado, teóricamente, para un futuro, a ver si hubiera una cura, a ver si hubiera una forma de resolver el tema. Que decidan implantarlo de todos modos, que realmente en estos casos no tiene sentido, realmente desecharlo. Eso es algo que deciden los papás. Es muy serio, es un dilema moral. Aquí en la China se está discutiendo en todo el mundo, es materia de discusión en todos los congresos de reproducción asistida y gracias a Dios es bien poco frecuente. Pero se les presenta las opciones a los padres que ellos decidan sabiendo cuál es la situación de salud y el pronóstico del embrión. Wow. Entonces, ahí hemos tocado uno de los temas más duros, ¿verdad? En cuanto a estas situaciones. ¿Qué hacemos con un embrión, con un material genético que puede traer un problema genético serio, ¿verdad? Una enfermedad muy Claro, difícil. entonces imagínate, Jonathan, que una pareja quiere varón y nos salen 3 embriones, un niño y 2 niñas. ¿Qué hacemos? Implantamos al varón y desechamos a las niñas porque son niñas. ¿Me entiendes? Por eso esa petición es muy grave, es muy seria y no está bien y no se puede aceptar eso. Y eso me lleva a una siguiente pregunta. Eh, Cuando estamos hablando ya sea del in vitro o bueno, creo que es básicamente el in vitro es el único en el que se retira el óvulo, ¿verdad? Porque en la Sí, inseminización todo funciona, todo está aún dentro, todo se lleva a cabo dentro del útero, ¿verdad? sí. Pero en un in vitro que salen 3, 4 embriones viables, ¿cómo funciona esta parte? Porque es un problema ético, moral, que muchas personas, especialmente personas que tienen una cosmovisión de fe, Sí, cristianos, musulmanes, judíos, etcétera, lidian con esta pregunta que es muy seria. Dicen, yo no puedo seguir este camino, porque ¿qué pasa si tengo 5 embriones y solo escojo uno? ¿Qué estoy haciendo con los demás? Eh, Esa es una respuesta muy personal, pero desde la parte médica, clínica, ¿qué información se le puede dar a esas personas? hay las siguientes opciones. Para empezar, que el hecho de que yo después, digamos que tú selecciones un embrión y yo te lo implante, o el biólogo de la reproducción lo implante o lo transfiera, que así se llama, lo pone en el útero, eso no garantiza que va a implantarse, ni que va a crecer y que va a nacer. Se puede transferir y puede haber un aborto a medio camino, se puede perder, puede no implantarse, puede resultar negativo. Entonces, esa es una razón para tener otros embriones congelados, se puede volver a intentar. Ya está el embrión, ya no hay que hacer todo el procedimiento, es para un futuro intento de la misma pareja. Eso es lo más frecuente, ¿no? Porque no te garantizan que van a ser ese embrión. Si no sale bien ese in vitro, ya tienes 2 congelados para volverlo a intentar. Y la otra muy frecuente es que pones el embrión, gracias a Dios avanza, se implanta, crece, nace y a los 2 años le quieres dar un hermanito y ellos están congelados y ya no hay que hacer todo el procedimiento. Entonces, ese suele ser el destino de los embriones del resto de los embriones. Perfecto, entonces hablemos de ese punto del tema de qué tan estadísticamente probable es que un proceso de inseminización artificial
y o de in vitro, porque son dos técnicas diferentes, pero hablemos de los resultados positivos estadísticamente hablando, de que a la primera me resulta el embarazo viable y llegue a buen término. Bueno, mira, la inseminación artificial básicamente consiste en introducir un poco de una muestra seleccionada de espermatozoides a través de una cánula al fondo del útero de la paciente. Entonces, eso es todo. Todos los espermatozoides tienen que ir por las trompas, tienen que buscar el embrión, lo tienen que fertilizar. Y este óvulo fertilizado tiene que volver por la trompa, llegar al útero e implantarse. O sea, les queda un largo trecho por delante. Se considera una técnica de baja complejidad, es decir, es relativamente sencilla. Y da una probabilidad de embarazo que ronda el 15% por intento. El 15% por intento. Una pregunta antes, perdón. Hablando de un embarazo natural, sin ningún tipo de asistencia, porque nos parece muy el 100% de probabilidad, ¿verdad? Alguien se embarazó, pero ¿cuál es el porcentaje de éxito de un embarazo natural? No sé si es una buena pregunta o está Sí, bien planteada. Pero... es una muy buena pregunta. El proceso reproductivo en general es bastante ineficiente, te digo. Estamos hablando probablemente de un 60% de embarazos que se dan y que logran implantarse y crecer favorablemente. Es decir, existe una buena cantidad de embarazos, o sea, óvulos fertilizados que no llegan a implantarse y a crecer como un bebé. Esto es un método 100% natural. El Natural, hombre y la mujer se fertilizaron, tuvieron una relación y el embarazo, el óvulo se fertilizó, pero no se implantó y fue naturalmente desechado, digamos así. Exactamente. Y esto coincide con la siguiente regla. Entonces, es muy frecuente que la paciente tiene una regla un poco rara, se atrasó unos días, fue una regla intermitente, no habitual, pero pasó, entonces ni se entera que estuvo embarazada, pero hubo fecundación, más no implantación. A esto le llamamos un aborto o un embarazo bioquímico, es decir, no llegó a más ni a la implantación. Y aquí surge otro tema que es interminable, que es de cuándo empieza la vida. Si es cuando se fecunda este óvulo o cuando se implanta. Porque médicamente y legalmente es cuando se implanta, por la simple razón de que antes de eso no es detectable nuevamente. Tú no puedes diagnosticar la fecundación. No hay forma de saber. Cuando se implanta, haz de cuenta que echa raíces, y estas raíces producen la sustancia que da positiva a la prueba de embarazo. Ya. Entonces, entre la fecundación y la implantación, no hay forma de saber, ni de documentar, ni de diagnosticar ese embarazo. No hay forma de saber si sucede. Entonces, si llega al útero y se cae, nunca hubo una prueba positiva, nunca hubo una ecografía, nunca hubo un retraso, nunca se supo de esa fecundación. Por eso pasa desapercibida esa cantidad de embarazos o intentos fallidos de embarazo. Y eso abre una ventana de discusión enorme, infinita. Sí, y bueno, y ahí entramos un poco más al campo de la filosofía, la teología y otras áreas, Exacto. ¿verdad? Pero volvamos entonces, decíamos que el proceso natural de fecundación es un proceso que no es tan efectivo como se pensaría, en el sentido de que estadísticamente hablando, de la cantidad de veces que una pareja tiene relaciones, a la cantidad de veces que es fecundado el óvulo y a la cantidad de veces que ese óvulo se implanta, el porcentaje cada vez se va reduciendo más, ¿verdad? Exactamente. Así es. Y ahí entramos entonces al tema del porcentaje de éxito de la reproducción asistida. Y decía de la inseminización, que es considerado un proceso no tan complejo, hablamos de un 15%, ¿verdad? Sí, lo que se ha definido muy claramente en los estudios es que las parejas que logran embarazarse con inseminación, la mayoría ha hecho por lo menos 4 intentos. Oh, ya. Obviamente, entre ellas, algunas le dieron al primero, muy bien, claro. otras, ¿no? Pero el 90 y tantos % de las parejas que se embarazó con este método lo tuvo que hacer 4 veces. Y es una cosa que el paciente debe tener en mente al momento de decidir seguir este camino, ¿verdad? Muy importante, que ellos sepan
las expectativas, claro que sí, eso es vital. Y hablando del in vitro, ¿cuál es ese porcentaje? En condiciones ideales, es decir, una paciente joven sin otra patología, es decir, el ovario trabaja bien, es una paciente de menos de 35 años, los espermatozoides están bien, vamos a suponer que el único problema es que por una infección están tapadas las trompas. Entonces hace necesario un in vitro, pero todos estamos sanos, todos están bien. Es decir, en las mejores condiciones, el in vitro tiene una probabilidad de éxito del 50%. Ok, bastante más elevado, en condiciones Bastante más elevado. óptimas. Así es. ¿Cuándo deja de ser óptimo? Cuando la paciente llega con más de 38 años. Yo ya le tengo que empezar a restar. Ujú. O cuando existe otra patología, hay un problema en el útero, hay un mioma, qué sé yo. Se van sumando los factores y podemos ir bajando un poquito el porcentaje. Pero realmente lo más importante es la edad de la mamá. Y si está por debajo de 38, podemos apuntarle a un 50% aquí y en la China también. Es decir, esto es algo publicado. En Latinoamérica estamos todos en ese nivel más o menos. Hay una excepción en los países donde es legal una técnica que se llama de reducción fetal. Ellos ponen 6 embriones y van a pegar 4 y sacan 2. ¿Me entiendes? Entonces tienen tasas altísimas de embarazo, pero con chanchullo, ¿no? Porque yo también, si meto 8 embriones, alguno va a pegar. Y si en ese país es legal retirar los demás, voy a tener tasas cercanas al 90%. Pero ahí entramos a otro tema ético muy complicado, porque lo que usted decía es que una vez que el embrión se, digamos así, Claro, antes de la, se me ha ido la palabra, pero cuando el embrión se queda en el útero, antes de implantación, eso, perdón, implantación. eso, antes de la implantación existe una discusión, pero ya tras la implantación y Ya el no hay margen de discusión. discusión, exacto. Entonces ahí sí Claro, estaríamos hablando, si votan 8 y 6 se implantan y sacamos 4, ahí estaríamos hablando efectivamente de un aborto, ¿verdad? claro, completamente, completamente. Por eso, eso por supuesto no se hace aquí. Aparte que no es legal, pero hay medios donde sí. Entonces, esas estadísticas son diferentes y no se pueden cruzar por las nuestras. Excelente, entonces, esta es información muy importante para tomar en cuenta cuando uno está investigando en Google y está investigando porcentajes de éxito. Esta es una buena pregunta que debe hacerse primero. ¿Qué se ha utilizado? ¿Qué perspectiva está por detrás? Votar todo lo que se pueda, ver qué se pega, Sí, utilizar el método ético de hacer uno o dos a la vez, que puede bajar la probabilidad, pero que mantiene un estándar ético moral más alto y que también va a influenciar mucho en la cosmovisión del paciente, ¿verdad? Porque claro. nuevamente, si es un paciente que tiene una perspectiva de la santidad de la vida, pues se irá por el método de menor probabilidad Más, de éxito, pero de mayor probabilidad ética, más ¿verdad? conservador, ¿no? Exacto. Claro, sí, definitivamente. Qué importante es darle esta información a los pacientes o a las pacientes cuando llegan a averiguar sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, Sí, demasiado. y una pregunta más sobre este tema. Cuando una paciente ha llevado a cabo un método tras otro, tras otro, tras otro, ¿en qué momento, cómo puede manejar el médico especialista este tema de decirle, mira, ya hemos hecho 2 inseminaciones, 4 inseminaciones, hemos tratado 2 in vitros, ¿qué recomendación le da el médico? O sea, ¿seguimos metiéndole hasta que algo pegue o te tomas un descanso o cuál es la perspectiva ética del doctor para lidiar con este paciente? Muy bien. Antes, hasta todo lo que es antes del in vitro, hay que hacer ese plan antes de empezar. Es decir, yo les digo, entonces vamos a hacer 3 de este que es el más sencillo, ¿no? Podemos empezar por aquí y de esto tenemos que hacer por lo menos 3 meses porque no es la primera. En caso de que en 3 casos, intentos no lo logremos, nos vamos al B o al C y si no hacemos 2 de estos, pensamos en esto. O sea, ya tiene que estar planteado el recorrido completo antes del in vitro, Ujú. para que ellos sepan también a qué se están exponiendo y cuánto puede durar. En el tema del in vitro cambia la figura porque es el tope, es el techo, ¿no? Es el procedimiento
ya no hay más para arriba. Entonces ahí hay dos límites. Está el tema económico, porque es un procedimiento caro, y está el tema emocional de la pareja. Emocional de uno, cada uno por separado y de la pareja, ¿no? Entonces, ahí a donde puedes ir, hacemos 4 in vitros y charlamos, ¿no? Ya esa es una perspectiva muy macabra. Ese es uno por uno. Hacemos uno a la vez. Hacemos uno y paramos. Y cuando ese uno es negativo y pasa el duelo, porque no se puede hablar el día que te dijeron que es negativo del siguiente, ¿no? Hay que vivir un duelo, hay que contener a esa pareja y hay que esperar un poquito. Y cuando la pareja vuelve para decir, ¿y ahora qué hacemos? Yo les digo, les hago notar que a lo que tienen que estar ellos preparados es para otro negativo, no para otro positivo, porque el positivo lo vamos a festejar todos y tú lo has visto. Has visto cómo es el ambiente en el bebé, todos nos alegramos, todos conocemos los casos y cómo es, ¿no? Es una cosa muy familiar. Entonces, es un error decir, haremos otro y va a salir positivo y no sé qué, eso es fácil. Lo que ellos se tienen que plantear a solas y frente a un espejo es, ¿qué hacemos si viene otro negativo? Y si ellos se sienten sólidos, especialmente ella, pero no solamente ella, se sienten firmes como para otro negativo, es el momento de intentarlo otra vez. Porque eso es lo que hay que prevenir, no el positivo es un festejo para todos. Exacto. Y ya en ese camino, yo diría que el único límite es el tema económico, ¿no? Ya, si ellos se sienten firmes, creo que tienen el derecho de seguirlo intentando hasta que ellos digan ya. Excelente. Entonces, qué importante, ya que lo mencionaremos de pasada, esa experiencia, mi esposa y yo buscábamos hijos por 6 años y no se daba el positivo y justamente recuerdo que usted nos dijo eso, tómense un tiempo, piénsenlo, y lo habíamos conocido ese día, ¿verdad? Entramos al consultorio a hacer una consulta, no es que seguimos una... Y yo me acuerdo mucho ese aspecto humano, ético, y nos dijo, miren, no les voy a dar nada ahorita, vayan, piénsenlo 3 meses en base a estas preguntas y vuelvan. Y en ese interín, bueno, mi esposa quedó embarazada y me acuerdo que llegamos sin el tratamiento y quedó naturalmente embarazada y llegamos y fue un festejo, como se dice, y toda la gente en Brevir. Es un ambiente muy humano, muy cariñoso, pero yo siempre recuerdo eso y por eso es que lo invito a esta entrevista y lo recomiendo, es porque no se trata de decir, sí, aquí está el abanico de oportunidades y cuesta tanto, haremos un programa ahora y alístense, sino se trata de ese aspecto humano. Piénsenlo, alístense para esto, esta es su probabilidad y con esta información duerman con las ideas, piénsenlas y luego regresen y arrancamos, ¿verdad? Mira, un tema muy importante que es un detalle, es chiquitito, pero es muy importante, es que en el caso que tú mencionas, había que hacer un pequeño ajuste nutricional, nada más. ¿No? Fue algo, realmente una cuestión casi de hábito, digamos, nutrición, un tema nutricional. Y eso fue todo. Y imagínate, tú mismo ya lo has dicho, venían de años de intentarlo y ya pensando en palabras mayores o qué sé yo. Entonces, ¿cómo es para nosotros, o para mí en lo personal, es el mismo triunfo, un embarazo que logramos con un pequeño ajuste en la vida diaria, en el tema nutricional, o con un procedimiento sofisticado? El objetivo y la alegría, como tú lo has vivido, es la misma, ¿no? Exacto. Qué importante lo que usted también mencionaba. En este caso, como usted dice, un cambio nutricional, el poder darle al paciente pequeños cambios tan sencillos en su estilo de vida, en su ánimo, para que las cosas cambien y el resultado sea completamente diferente, ¿verdad? Sí. Pero otra cosa que usted venía mencionando a lo largo de toda esta entrevista, que es tan importante, varias veces lo decía, bueno, le digo y se me va el paciente, pero ni modo, pero el tema no es tener una enorme cartera de pacientes y llenar una cuota de in vitros, el tema es cuidar por el bienestar del paciente, ¿verdad? Ese debería ser realmente el ethos, el deseo del médico de vocación, ¿verdad? Sí, definitivamente. Eso Y es una enorme diferencia. eso es fundamental. Cerraremos con una pregunta, y un par de preguntas muy importantes.
Ya hemos hablado de la técnica, hemos hablado de la ética, hemos hablado de las posibilidades que existen. Eh, ya lo ha mencionado, pero volveremos a replantearlo. ¿Dónde puede alguien obtener más información al respecto de todos estos temas aquí en Bolivia? ¿Dónde voy? ¿Dónde busco más información? Bueno, un lugar donde van a buscar siempre información es el Internet, ¿no? Querramos o no, yo te puedo decir a ti ahorita, no al Internet, pero es falso, lo van a ir a buscar al Internet. Entonces, en lugar de decir que no, mejor lo orientamos, y yo lo que les sugiero es que si van a buscar información sobre reproducción asistida en el Internet, busquen páginas de centros de reproducción asistida, ¿no? Ahí habitualmente son páginas llenas de información sobre infertilidad, sobre fertilidad y sobre los diferentes tratamientos. Y son páginas que tienen asidero científico, ¿no? Asidero técnico, además. Porque hay páginas de todo, hay páginas, el equivalente a las revistas que antes habían en físico, Cosmopolitan, Buen Hogar, TV y Novelas, ¿no? Igualito hay en el Facebook, ¿no? Tu mamá, tu maternidad.com, la estoy citando al azar, no tengo nada contra una página así, pero no tienen un rigor científico, y ahí sí te puedes confundir, y ahí sí tú puedes empezar a hacer, complicar la situación. Entonces, está bien buscar en el Internet es una herramienta válida, pero busquen como sugerencia las páginas de los centros de reproducción asistida que puedan ser, ahí sí, ya de cualquier país, de cualquier lugar, ¿no? Ahí puedes esperar información un poco más correcta. Y en nuestro medio, yo creo que deben partir por un ginecólogo obstetra de su confianza, no necesariamente un especialista en reproducción para empezar, porque incluso podría salir la solución a ese nivel, ¿no? Podría resolverse en una conversación con tu ginecólogo, el que te conoce de siempre, el que sabe que tenías quistes cuando tenías 15 años, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú has cubierto ese nivel de información, tu médico personal o tu ginecólogo personal, él mismo te va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí yo puedo llegar. Y así me pasa a diario, ¿no? Me han mandado tal doctor, o me han dicho de tal lugar que venga con usted. Entonces, hay que quemar esa primera etapa porque lo puedes resolver de una manera más simple. Y cuando esa etapa resulta insuficiente, ya convienen los centros de reproducción asistida, que es donde nosotros pues, los esperamos muchas veces solamente para conversar una vez, como fue tu caso, o para hacer tratamientos más largos. Ahí estamos para lo que haga falta, ya en esa siguiente etapa. ¿Por qué es importante que lleguen en ese orden? Porque es mejor cuando ya tienen una perspectiva más completa de la situación, ¿no? Ya han probado determinadas cosas, ya me ha dado esto, ya me ha dado esto, ya he tomado esto. Entonces ya es un punto de partida diferente. Excelente. Entonces, no necesariamente un blog de una mamá que pasó una experiencia es el mejor lugar para encontrar información al respecto de esto. Es mejor buscar páginas oficiales de centros que se dedican a este tipo de cosas. Y en segundo lugar, lo primero es consultar con el médico de cabecera, el ginecólogo de cabecera, con el que una mujer ha estado por varios años, y ese médico también, si en cierta ocasión le dirá, mira, hasta aquí llego yo, te toca ir a una clínica especializada, ¿verdad? Y derivar a una clínica de reproducción asistida en el caso de ser necesario. Ese es el camino, ¿verdad? Ese es el mejor camino. Eso sería lo ideal, exactamente. Ojalá nuestros colegas tengan la ética de no retenerla más tiempo de lo necesario, ¿no? De que cuando tú te das cuenta que esto ya requiere otras técnicas, no demores su llegada a un centro de reproducción asistida con la esperanza de retener a esa paciente. Ojalá cada vez hubiera menos de esas situaciones, pero ese es el camino correcto. Yo también ahorita podría decirte, no vayas a tu ginecólogo, ven directo a reproducción asistida, ¿no? Con ese mismo criterio de ganarle a una paciente, pero lo correcto es lo correcto. Empecemos por el médico especialista ginecólogo.
y puede quedar ahí resuelto el problema. No va a llegar a reproducción asistida, pero es lo correcto con la paciente. Y Perfecto. en la misma perspectiva, cuando el ginecólogo vea que ya requiere otro tipo de manejo, también que tenga la rectitud de darle el siguiente paso, ¿no? Entonces, excelente. Hemos hablado de cómo llegar, cuál sería la vía para llegar a un centro de reproducción asistida, y es la vía normal, la vía ética, la vía correcta sería por medio del ginecólogo que deriva a este tipo de centros. En el caso de que la reproducción natural, normal, digamos así, no se pueda dar o hay alguna situación que salga del campo de acción de un ginecólogo normal, ¿verdad? Sí, Luego hemos hablado de que al llegar a un centro de reproducción asistida, lo primero que el paciente necesita saber es opciones. Sentarse con el médico especialista, contarle su historia, contarle toda la historia, y el médico entonces le responderá, se hará una serie de pruebas, una serie de análisis para poder determinar qué es viable y qué no es viable, y en base a eso el médico le ofrecerá una escalera, como usted lo ponía, ¿verdad? Una serie de pasos hasta llegar al paso final, a la última opción, digamos así, que es el tratamiento in vitro. Y hemos hablado de que el tratamiento in vitro tiene una tasa de eficacia variable dependiendo del contexto de cada paciente. Eh, También hemos hablado de que es necesario que el médico día a día, tratamiento a tratamiento, vaya evaluando el aspecto emocional, psicológico de la mujer, de la pareja, y no solamente le quiera forzar a seguir llevando adelante todo el tratamiento, ¿verdad? claro, así es. Se ha hablado de que el tema no es agarrar y botar todo a ver qué pega, sino que se deben evaluar muchas cosas y tomar en cuenta la ética y la moral al momento de... Y también, ¿por qué no el contexto del paciente, verdad? Cada paciente tendrá un contexto, una cosmovisión diferente que le llevará a tomar decisiones diferentes. Y el médico debe estar dispuesto también a trabajar con eso. Así es, Eh, exactamente. Se ha hablado de los tabús de la sociedad y de que la sociedad no debería inmiscuirse en este tipo de cosas que son privadas y son personales, ¿verdad? Así que realmente se ha tocado una serie de temáticas muy, muy importantes. Antes de irnos, una pregunta más, que ya nos salimos un poquito del tema, pero es una pregunta que en este tiempo le estoy haciendo a todos los invitados. Eh, y usted desde una perspectiva diferente nos las puede responder, es cuarentena rígida, sí, no, ¿por qué? Cuarentena rígida intermitente, porque sería ideal cuarentena rígida eterna, o sea, hasta noviembre, qué sé yo, pero es impracticable, hay que comer, hay que trabajar, la gente no tiene un sueldo. En nuestro país menos del 40% son empleados, la gente necesita salir a la calle y si tú la retienes mucho tiempo va a salir a la mala. Entonces va a haber que ser intermitentes en cuarentena rígida, entrando y saliendo según temas de salud de primer mundo han quebrado, han sucumbido con esta pandemia. ¿Qué podemos esperar de lo del tercer mundo? Entonces hay que ser realistas, hay que salir a trabajar con mucho cuidado y hay que volver cuando sea necesario para dar respiro a los hospitales. Cuarentena rígida intermitente. Excelente, qué interesante. Le puedo hacer un par de preguntas más al respecto de esto. Tenemos unos Claro que sí, con minutos mucho más. gusto. Hablando desde la perspectiva psicológica, ¿qué, qué causa, hablemos en niños pequeños o en personas en general, el estar encerrados por un largo periodo de tiempo? ¿Es algo que es viable o es algo que realmente se debe manejar, como usted decía, con apertura y cierre, apertura y cierre? La, la, curiosamente, a los que mejor les va es a los niños. Los chicos son capaces de hacer una fantasía con un papel y un lápiz, a diferencia de los adultos. No hay niños que tienen una caja y una lata y se divierten horas con el juguete caro que venía dentro de la caja botado adentro. Entonces, gracias a Dios, los chicos son muy flexibles, son muy ocurrentes y va a depender de los papás y de los tutores hacer de este encierro que no sea aburrido porque no tiene que ser lo mismo, ¿no? Y por suerte es muy, muy fácil divertir a un niño. Te vas a tener que tirar al piso, vas a tener que dejar que te pinte la cara a tu hija, que te maquille, que te haga cosas, pero de ti va a depender que ese encierro no sea aburrido, que es el peor enemigo de los niños, el aburrimiento. Ellos sí, para ellos no debe ser intermitente, los chicos adentro, porque
porque ellos pueden, ellos no tienen que salir a sí, ¿no? Eh, pero mal manejada, digamos, puede generar primero miedo, porque los chicos son esponjas, escuchan lo que aunque tú no quieras, o te escuchan hablar, no son tontos, se dan cuenta de que algo malo hay afuera. Entonces, según la edad de cada uno, hay que decirles lo que hay afuera, sin asustarlos, te repito, proporcional a su madurez, para que no estén asustados, ¿no? Que no piensen que si salen les va a pasar algo malo, etc. Y adentro hay que hacerlo imposible porque no sea monótono y aburrido, que sería lo primero que nos va a empezar a angustiar a los chicos. Y dentro del encierro es muy importante una rutina. Los chicos, las rutinas les dan seguridad, los horarios, ya no van al colegio, pero de esta hora a esta hora se hace tarea, de esta hora a esta hora se come, se juega, etc. Esa rutina les da mucha seguridad a los chicos y dentro de la casa tienen que haber rutinas, tienen que haber un horario programado, ¿no? Excelente. Cuarentena intermitente, decía, para darle respiro al sistema de salud, ¿verdad? Y eso me lleva a una preguntita más al respecto de la sinceridad, porque se venden ciertas cosas con el concepto de cuarentena que no son necesariamente reales. Es decir, la cuarentena no va a vencer al virus, va a retrasar para darle respiro al sistema de salud. Y creo que en eso hay que ser claros. O hago la pregunta sincera, no estoy haciendo una declaración enfática. Le pregunto si es que esta premisa es verdad, en primer lugar. La cuarentena no vence al virus, lo que la cuarentena hace es retrasar el impacto del virus. Entonces, lo que se hace es darle respiro al sistema de salud, pero no es quedarse adentro para que el virus se vaya, porque el virus no se va a ir hasta que no haya una vacuna, ¿verdad? Así es. Eso es muy importante. Lo que queremos es que no se saturen los hospitales en una semana y la gente, que ya está pasando, que la gente no tenga dónde ir, y bueno, lo que hemos visto en otros lugares, sino que sea posible manejar para el sistema de salud la cantidad de casos que se presenten. Ese es el objetivo de la cuarentena, la famosa aplanar la curva. Perfecto. Pero el virus está y probablemente nos vamos a infectar muchos. Gracias a Dios, la mayoría son casos entre leves y moderados. Y va a estar yo digo que hasta que estemos vacunados, aunque ahí se abre otro dilema del tema de las vacunas, que va a ser un drama. Sí, esa es harina de otra costa, porque daría para otra hora de charla, ¿verdad? Sí, así Pero, es. y bueno, usted decía, los niños adentro, tal vez diríamos la gente con enfermedades subyacentes, ¿verdad? También adentro, y los ancianos muy mayores, ellos deberían estar en una cuarentena rígida, indefinida, pero la población joven, la población, entre comillas, saludable, viable, tiene que poder generar también, ¿verdad? Entonces tiene que haber este espacio de tire y afloje, digamos así, entre el virus y la economía, ¿verdad? Exacto. Pero los que se tienen que exponer son los que son económicamente productivos, ¿no? Si tú eres joven y sano, pero solo sales a la universidad, no, ¿no? Si vas a trabajar, sí, porque hay que trabajar, hay que mover la economía y hay que comer. Pero si tu actividad es académica solamente, yo creo que también debes estar adentro. Quédate en casa, exacto. Es decir, si necesitas salir, hazlo, pero si no necesitas salir, quédate en casa. Esa sería la Así es. propuesta, ¿verdad? Y los que necesitamos salir, hacerlo con periodos intermitentes de retroceso para que no sea algo apocalíptico. Excelente. Es una bonita perspectiva, una perspectiva diferente, muy aplicable, que vale la pena tomar en cuenta, porque es una perspectiva muy equilibrada, ¿verdad? No es el decir todos se quedan en casa hasta que esto milagrosamente se solucione, ni tampoco el decir todos afuera y que sálvese quien pueda. Tenemos que hallar ese Claro, equilibrio. y tolerancia, porque yo veo gente en el Facebook insultando a la gente que sale a trabajar, no está bien, ¿no? Es gente que no tiene Netflix y su iPhone en la cama, ¿no? No se puede ser intolerante, la gente tiene que salir a lograr su día a día en muchos casos, entonces hay que ser más tolerante. Exacto. Excelente. Una última pregunta. Que se está hablando de este tema del triaje o rastrillaje casa por casa, ¿verdad? Y conversando con algunas personas, ellos tenían una cierta susceptibilidad en este sentido. Ellos decían, si van a venir a mi casa y me van a hacer la prueba COVID, yo los recibo feliz.
pero si van a venir a mi casa y no tienen elementos, entonces, ¿qué gano con eso? Hay una cierta susceptibilidad en un sector de la población que dice, primero, ¿quién va a venir a mi casa? Porque existe suficiente cantidad de profesionales en salud para hacer un rastrillaje en 10 días de más de 1 millón de habitantes. ¿Quién me va a hacer la prueba? Y segundo, ¿qué prueba me van a hacer? Entonces, la pregunta va en este sentido. Creo que toda la población está de acuerdo con el rastrillaje. La pregunta que queda pendiente es, ¿qué se quiere lograr y cómo se va a hacer? Usted desde la perspectiva de un profesional de salud, eh, ¿diría que es posible enviar personas a una casa sin una prueba COVID y diagnosticar correctamente? ¿O qué queremos lograr? Bueno, yo creo que no podemos esperar que vayan casa por casa haciendo pruebas. No tenemos esa cantidad de pruebas, sería lo ideal. No se puede. Correcto. Me parece que el objetivo es ver qué tipo de pacientes están quedando en casa y que no se esté diseminando ahí adentro el virus, digamos, no se estén ocultando a los pacientes, ¿no? Porque el problema es que da miedo y acudir a un centro de salud porque es probable, ya lo han dicho muchas veces, que te quedes y te aíslen y no, sabes, ya no puedes visitar. Uh-huh. Entonces están quedando en casa y yo creo que la idea es ver qué se está guardando, qué es lo que no vemos, qué está pasando dentro de los domicilios. Uh-huh. Ahora, yo creo que no hay que tener miedo de que vayan a tu casa y te digan te tienes que hospitalizar en el hospital, porque si hay algo que no hay ese espacio en el hospital, Uh-huh. eso no va a pasar. Gente que necesita y va a buscar el hospital lo está encontrando. Uh-huh. Entonces yo creo que el objetivo va a ser ir a hablar de los síntomas que hay en la casa, si hay síntomas, e identificarlos. Y decirles, bueno, en realidad ustedes son sospechosos. Y hagan esto, para que se mantenga, primero, no se disemine, y segundo, para que sepan qué hacer si se complica. Pienso que es más para un tema de orientación. Excelente. Eso es importante decirlo, ¿verdad? Es importante que todas las personas entiendan y tengan una expectativa real de qué va a pasar cuando les toquen el timbre. Porque vivimos en una población muy desconfiada, una población que está acostumbrada a no confiar en nada, ¿verdad? Y encerrarse, como usted decía, y ocultarse. Entonces, es mejor decirle, mira, como en Santa Cruz, que si salió en el deber hace un par de días que fueron casa por casa, medicamento en mano, ¿verdad? Y dijeron, ok, ustedes son sospechosos, les vamos a hacer un seguimiento, estamos dejando el medicamento en caso de necesidad. Creo que es importante socializar esto, ¿verdad? Decirle a la gente qué va a pasar, qué se quiere lograr y que no tengan el miedo de decir ocultar al abuelito porque se lo van a llevar. Claro, exactamente. Y cuidarse mucho porque la gente que está yendo casa por casa puede convertirse en un agente de contagio, ¿no? Otro peligro, otro peligro más, ¿verdad? Entonces ahí sí, con el 1,5 metros por lo menos, todos con barbijo, esto es para conversar. Entonces, a menos que se identifique un hogar con una sintomatología, el contacto físico no debería ser necesario, ¿verdad? Entre el que visita y el que recibe. Exactamente. Si no se justifica una exploración física, no debería ser. Debería evitarse porque nos puede jugar en contra. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Manuel Oquendo, ginecólogo, obstetra, psicólogo y además con amplia gama de experiencia en la reproducción asistida. También un poquito ahí lo hemos picado con el tema del coronavirus, que es tan importante en este tiempo. Le agradezco por su tiempo, por tan buenas e importantes respuestas y esperemos que bueno, este video circule y llegue a muchas personas que están lidiando con esta temática tan importante y tan fundamental en la vida del ser humano, que es decidir qué hacer con sus opciones reproductivas, ¿verdad? Sí, Muchísimas no, al gracias. contrario. Gracias, Jonathan. El agradecido soy yo, me sentí muy a gusto, muy pertinentes tus preguntas, muy adecuadas. El análisis que haces después también me siento muy identificado con tus criterios. Me adscribo a todos, creo, y te agradezco mucho por tu deferencia. Y una vez más, te ofrezco estar aquí para lo que podamos conversar, sea de medicina, sea de lo que sea. Me gusta conversar contigo y si es posible llegar a más personas, mejor. Te agradezco mucho otra vez. Muchísimas gracias nuevamente. Va a ser hasta una próxima ocasión. Le tomo la palabra y ya lo vamos a estar invitando para futuras conversaciones.
Que Dios lo bendiga, que Gracias. tenga una buena semana. Gracias, igual. Hasta luego. Igual. Chao.